La primera enfermedad que vamos a ver va a ser la enfermedad diverticular de colon. Es preponderante en nuestro medio, hay divertículos en colon en nuestro medio, por lo tanto hay que conversar sobre esa clase. La condición mayormente vista en todo el colon, pero de preferencia en el colon sigmoides, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de diverticulitis, a veces hablamos de frente de que se trata de divertículos en el colon sigmoides. Múltiples los divertículos, como les he dicho, pero de preferencia en el colon sigmoides. El 75% se localiza en el colon sigmoides. Pueden ser dos tipos, congénitos y adquiridos. Los congénitos son raros, únicos, solitarios, de preferencia se ven en el ciego y son considerados verdaderos porque tienen todas las capas de la pared. Los adquiridos son frecuentes, múltiples en todo el colon, en especial en el sigmoides. Ahí, perdón, con eso de sigmoides. Y son falsos porque no poseen toda la túnica muscular, no poseen los adquiridos. Y estos adquiridos que no poseen la túnica muscular son aquellos que vamos a hablar en diverticulitis. La etiología, apunten solamente la primera parte, los demás son asociados o ayudan un poco, porque lo fundamental es de la dieta pobre en fibra. La dieta pobre en fibra es lo que origina la propulsión de los divertículos por fuera de la pared. También, en cierta manera, el aumento de la presión interluminal, la elastosis, que es la excesiva cantidad de elastina en las tenias, y la falta de estabilidad o debilidad de la pared. Pero recuerden, pregunta de examen siempre, la dieta pobre en fibra es el factor fundamental. Acá pueden ver ustedes los divertículos. Hay un divertículo hacia la mano izquierda, ven mi flecha, que no tiene muscular. No tiene muscular. Ese es un divertículo de la enfermedad diverticular. En cambio, este de acá sí tiene muscular. Por lo tanto, es un divertículo verdadero. Este es el divertículo falso del que vemos en la enfermedad diverticular. La terminología es importante. Diverticulosis es enfermedad sintomática. La enfermedad diverticular sintomática. La enfermedad diverticular es sintomática, hay síntomas. Y va de dolor abdominal a infección severa y de complicada a no complicada. Diverticulitis es simplemente el término que se da a la inflamación o infección. La diverticulitis se inicia igual que la apendicitis. Un cuerpo extraño en el cuello del divertículo va a inflamar, va a erosionar, puede sangrar, va a producir estenosis, puede producir diverticulitis, etcétera, etcétera. Es muy similar a lo que ocurre en una apendicitis, un cuerpo extraño que es un fecalito. Ahí está una foto del libro del doctor Romero Torres con la cantidad inmensa de divertículos. ¿Y cómo se clasifica la enfermedad diverticular de colon? Estadio 1, enfermedad sintomática no complicada. Estadio 2, enfermedad sintomática recurrente. Estadio 3, enfermedad complicada, con hemorragia, absceso, flemón, perforación, peritonitis purulenta, peritonitis fecal, estenosis, fístula y obstrucción del intestino delgado. ¿Qué pasa con los estadios de enfermedad perforada? Ahí entra recién la clasificación de Hinkey. Repito, para estadios clínicos de enfermedad perforada hablamos de Hinkey. Estadio 1 y 2A, 2A y 2B son abscesos. Estadio 3 y 4 son peritonitis. Después se cambió un poco la clasificación a estadio 5, el estadio 5 con fístula, obstrucción, sangrado y pacientes con inmunosupresión. ¿Qué procedimientos diagnósticos utilizamos para la enfermedad diverticular? Depende de la presentación clínica, de la historia clínica, del tipo de severidad y el curso de los síntomas. Los procedimientos que usamos son básicamente enema de bario, colonoscopía, laboratorio, tomografía, ecografías y radiografías. Enfermedad no complicada, ¿qué se usa? Colonoscopía con biopsia o enema de bario. De los dos, se prefiere la colonoscopía porque permite la biopsia y nos sirve para descartar adenomas, carcinomas, colitis y Crohn. No hay consenso en cuál usar, sin embargo, de preferencia se usa la colonoscopía
cuando la biopsia es mandatoria o recomendada. Enfermedad sintomática recurrente, la tomografía es el mejor examen para ellos. Enfermedad complicada, la tomografía tiene gran sensibilidad y especificidad. Recuerden esto que es importante. Enfermedad diverticular complicada, excepto sangrado. Tomografía, la sensibilidad y especificidad adecuada, mayor del 90%. Enfermedad diverticular obstructiva aguda, enema contrastado con hidrosoluble, obstrucción crónica, colonoscopía con biopsia y el sangrado masivo con colonoscopía, arteriografía y gamografía. Indicaciones para tratamiento conservador. El que uno sea cirujano no quiere decir que todo lo va a operar. Hay pacientes que requieren tratamiento conservador. Aquellos que tienen un primer ataque de diverticulitis no complicada, eso se le pone tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque el 50-70% se recuperan sin complicaciones y solamente el 20% desarrollan alguna complicación. ¿Qué consiste el tratamiento conservador? En casos leves, hidratación, antibióticos orales como cipro y metro para gram negativos y anaerobios, antiespasmódicos, anticolinérgicos como el bromuro de propantelina, el clorhidrato de meperidina, que relaja el músculo liso, el demerol, que relaja el músculo liso colónico en forma selectiva. Los casos moderados y severos, reposo gástrico, hidratación y antibióticos, esta vez endovenosos, analgésicos, petidina fundamentalmente, y evitar morfina por las causas que tenemos ahí escritas. El tratamiento conservador, ¿en qué consiste? En aumento de la fibra. El paciente en una enfermedad no complicada, sin ataque agudo, ya pasó el ataque agudo, aumento de fibra en la dieta, salvo de trigo, 5 a 10 gramos, 20 gramos diarios, frutas y verduras, pan integral y cereales, aditivos de volumen, metilcelulosa, bagazo de espáula y polvos de semillas de esterculia y psyllium. Estos son los tres últimos ablandadores de heces. Y el que más se usa, o por lo menos el que más uso yo, es el psyllium, que viene a ser el metamucil. La sigmoidectomía profiláctica, es decir, la sigmoidectomía en el paciente asintomático, no está indicada. No está indicada. ¿Cuándo se indica la cirugía? Al menos 2 ataques de enfermedad diverticular sintomática. Discutible esto, pero lo pongo ahí porque eso lo dicen algunas normas. Se dice que realmente la cirugía se determina por la severidad del ataque de la tomografía. Pero algunos dicen que al segundo ataque de enfermedad diverticular sintomática ya debe de operarse el paciente. Yo discrepo con esa posición y creo que la severidad del primer ataque a la tomografía, es la indicación para cirugía. Enfermedad sintomática recurrente, efectivamente, los ataques recurrentes que producen 60% del riesgo de complicaciones. Después del primer ataque, en menores de 40 años, discutible todavía. En inmunosupresión crónica, no. Los pacientes con inmunosupresión crónica son más sensibles a ataques más severos y por lo tanto después del primer ataque deben operarse. Complicaciones crónicas, fístula colovesical o colovaginal, estenosis y sangrado, producen complicaciones crónicas que deben ser operadas. Se me escucha, ¿no? Sí, ¿Aló? doctor, sí se le escucha. Ya. Y cuando no se puede excluir carcinoma concomitante también. ¿Qué se opera? La parte enferma, el sigmoide fundamentalmente. Si hay divertículos en el transverso y no están inflamados, no se operan. Se opera cuando hay inflamación. Cuando se toca la pared y está endurecida, hasta ahí se hace la induración y por lo general es el sigmoides. Esa fotito con la cantidad de divertículos sigmoideos. ¿Qué se hace con los Hinkey 1, 2 y 1, 2A y 2B? Drenaje percutáneo con guía tomográfica y colectomía sigmoidea con anastomosis primaria posterior. En ambos, los abscesos de Hinkey se hace drenaje percutáneo con guía tomográfica. ¿Por qué? Porque si se resuelve el absceso nos va a servir
para que el paciente sea 4 o 6 semanas después de que pasó el absceso, se hace la resección y anastomosis primaria, es decir, se opera al paciente en un solo tiempo. En Hinckley 3, diverticulitis con peritonitis purulenta, se puede hacer operación de Harman o resección con anastomosis con o sin ostoma protector. Y el Hinckley 4, la peritonitis fecal, es el procedimiento de Harman. ¿Hay procedimientos laparoscópicos? Sí, pero no es relevante para ustedes. Actualmente se hace bastante cirugía laparoscópica del colon sigmoides. Hemorragia diverticular, ese es importante porque hay sangrado diverticular. Causa importante hemorragia digestiva baja. Importante mencionar que 80% cesan espontáneamente y 20% continúa incoercible. La hemorragia digestiva baja es aquella que es por debajo del ángulo de Trace. La causa más frecuente es la enfermedad diverticular de colon. La patogénesis es la ruptura arterial pseudosangraduro. Es el vaso que sangra, bastante importante, es arterial y sangra, por eso la hemorragia es fuerte. La hemorragia puede ser aguda y masiva o crónica. Aguda y masiva es el 20%, ya dijimos, 80% cede espontáneamente. Las dificultades del diagnóstico es básicamente la longitud del colon. Y la severidad es como cualquier hemorragia digestiva. El manejo de la hemorragia activa masiva es controversial. Recuerden lo que les he dicho hace un rato. La hemorragia digestiva masiva, que es el 20%, esa se convierte en incoercible. El 80% de las hemorragias bajas masivas van a bajar espontáneamente, van a parar espontáneamente, tanto altas como bajas. Las hemorragias bajas van a sangrar y el 80% paran solas, solo Dios sabe por qué. Y las hemorragias digestivas bajas, que son el 20% activas y masivas, esas son las que el cirujano va a tener que afrontar y operarlas muchas veces de emergencia. La hemorragia grave autolimitada, que es el 20%, que para sola. ¿Y qué métodos usamos para diagnóstico? Usamos colonoscopía, arteriografía, gamografía y enema de baño. La colonoscopía tiene sus ventajas de que va a permitir tratamiento. ¿Con qué? Con probeta bipolar, probeta monopolar, con argonplasma, etc. Y nos va a permitir parar el sangrado y localizar el sangrado y hacer una colectomía segmentaria. La arteriografía mesentérica súper selectiva también es buena y nos va a permitir la localización del sangrado y más aún, al igual que la colonoscopía, es terapéutica porque se inyecta gel FOAN o metilcelulosa o se pone adrenalina para que pare el sangrado y luego que ha parado el sangrado ya se hace la cirugía correspondiente de la parte que está sangrando, que ya le hemos localizado con la arteriografía y le hemos parado. La gamografía es importante, pero no da ninguna oferta terapéutica. Se hace con glóbulos rojos marcados con tecnecio 99 y permite saber sangrados finos, sangrados debajo de 0.5 milímetros por hora. Y por lo tanto, nos localiza sangrado, pero no es terapéutica. Entonces no es muy útil. Y útil sí, pero no muy útil como algunos piensan. El enema de baño no se usa en estos casos. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente sangra masivamente, está en el 20% y no tenemos nosotros ni gamografía, ni arteriografía, ni colonoscopía y está sangrando masivamente? Está indicada la colectomía total con ileostomía. Correcto, porque está muriendo el paciente. O estamos en un hospital donde no hay colonoscopía, no hay arteriografía o no hay gamografía. De igual manera, se procede a la colectomía total
porque no podemos localizar sangrado y el paciente está muriendo con la hemorragia. Vólvulos. Es importantísimo que aprendan lo que son vólvulos. ¿Por qué? Porque los vólvulos los van a ver siempre en la sierra. Y cuando vayan a hacer su servicio rural, van a ver que los vólvulos son una patología frecuente e importante en la como causa de obstrucción intestinal. Vean ustedes acá, a mayor altura, mayor cantidad de vólvulos y mayor cantidad de obstrucción por vólvulos. La patogénesis realmente oscura, se dice que la dieta excesiva con fibra puede ser el causante, pero hay factores predisponentes en el vólvulo del sigmoides de la altura. Ese es el nombre que se le da. Aumento de la longitud y diámetro del asa sigmoidea, dólico megasigmoides, se llama eso. Aumento de la longitud y el diámetro del asa sigmoidea. Los habitantes de la altura tienen dólico megacolon. Mediciones de Molina, Wagner y Oviedo en Bolivia y Escudero y Macano y Álvarez en Perú determinan que el colon del ser humano de la altura por encima de 3.000 metros del nivel del mar es más grande que el de los llanos. Y además tiene que haber una mesosigmoiditis retráctil. Esos factores hacen de que ocurra la torsión o vólvulo. Acá vemos mejor en una gráfica. Ahí está el dólico megasigma. El dólico megasigma, que es el colon sigmoideo grande y largo. Y se tuerce sobre su eje. Primero en 180 grados y luego en 360 grados. Y acá ocurre ya la estrangulación. ¿Por qué? Porque hay alteración de la sangre, de la irrigación sanguínea. La clínica es más frecuente en ancianos, más frecuente en hombres, más frecuente en agricultores, síntomas clásicos de obstrucción intestinal. La radiografía simple abdomen es la más importante porque por lo general ocurre en la sierra donde solamente hay radiografías simples de abdomen para hacer el diagnóstico. Sin embargo, en sitios donde hay más instrumental o equipos, la tomografía nos puede ayudar también. Acá esta radiografía con el vólvulo, con la imagen de café, ¿no? La imagen del grano de café. Tratamiento debe ser primero no quirúrgico. Primero no quirúrgico. Hay que resolver la emergencia con el uso de algún instrumental o material para desvolvularlo al paciente y después operarlo en forma electiva. Se hace la descompresión mediante la evacuación de las heces y gases y la reposición de la rotación del colon sobre su eje. No es la terapia definitiva, solamente es un paso hacia la resección. Se puede hacer el no evacuante, pero fundamentalmente se hace con la desvalvulación endoscópica transrectal, con proctosigmoidoscopio. Se hace acá está la imagen, miren cómo se hace con el proctosigmoidoscopio, se llega hasta la angulación del colon, se pasa con el proctosigmoidoscopio, la angulación, la mesosigmoiditis y se pone una sonda para que no vuelva a operar, a obstruirse. Sin embargo, este paciente debe ser operado en la misma hospitalización, porque después no quieren operarse en otros pacientes de la sierra. También se dice que con la colonoscopía se puede devolvular. Es probable, yo no lo he hecho, pero lo que lo hago con proctoscopía nada más. Tratamiento quirúrgico, emergencia quirúrgica, no se hace preparación mecánica. Antibiótico profilaxis, ustedes ya han hablado de antibióticos, ya saben que en colon es fundamentalmente para gram negativos y anaerobios. Aminoglucósidos, ceftriaxona como aminoglucósido y como metronidazol y clindamicina se utilizan como antianaerobios. ¿Qué se hace con los pacientes
cuando se operan ya necesitan tratamiento quirúrgico. No se ha podido desvalvular al paciente y sigue distendido y hay que operarlo. Paciente con buen estado general y asa sigmoidea sin sufrimiento vascular, se hace distorsión, sigmoidectomía y anastomosis término-terminal. Si el paciente está en bueno o mal estado general con asa sigmoidea con signo de sufrimiento vascular, distorsión, sigmoidectomía y colectomía lomiculix, aunque es muy difícil hacerla. Y el paciente con mal estado general y extenso sufrimiento vascular, se hace distorsión, sigmoidectomía y colostomía a lo Harman. Complicaciones generales y locales, la hace cualquier cirugía. Este sí es importante, pregunta de examen, mortalidad operatoria es 12%, mortalidad operatoria con colon no viable, 53%. ¿Cómo sube la mortalidad cuando el colon ya está gangrenado? Megacolon chagásico. Yo les digo la verdad, nunca he visto un Chagas en Lima. El Chagas es propio de los llanos de Argentina, un poco de Chile, de Bolivia. En Perú casi no hay, solamente un poquito en Arequipa y en Arequipa y en Moquegua. Pero yo realmente nunca he visto un megacolon chagásico. Y solamente vamos a mencionar algunas cositas del megacolon chagásico, que es producido por el Trypanosoma cruzi, el Triatoma infestan, que es el que lleva el Trypanosoma cruzi, y se mete al músculo del esófago, músculo del colon, del recto, fundamentalmente a nivel del recto, y miocardiopatía también produce. ¿Qué pasa con el megacolon chagásico? Sus complicaciones fundamentales. Es un megacolon también, como el megacolon de los Andes. Es un megacolon y este megacolon tiene la característica de que se puede producir vólvulo, sí, y también fecaloma. Pacientes que se ocupan cada 10, cada 20, cada 30 días, con tanta dificultad que hay que hacer extracción manual, y pacientes que hacen vólvulo, que se les opera. Entonces, esas dos complicaciones hacen al megacolon chagásico una cirugía, una patología frecuente en los llanos, no en la altura. Entonces, hay que diferenciar el megacolon chagásico del megacolon andino, que es el que ustedes van a ver en la sierra. Pólipos y poliposis sí tenemos que tomarlo con calma. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué es importante los pólipos colorectales y las poliposis? Predisposición a cáncer de colon. Porque producen cáncer, se transforman en cáncer, esa es la respuesta. Entonces siempre tenemos que sacar todos los pólipos porque van a cáncer. El pólipo es una proyección bien circunscrita de la superficie epitelial intestinal. Puede ser pediculado, con cuellito, o sésil, que es plano. Tamaño variable y de 3 tipos, hiperplásico, adenomatoso. De estos, el que es importante es el adenomatoso, porque es precanceroso. Los otros muy raro que vayan a cáncer. Es adenomatoso el que va a cáncer. Ningún pólipo grande, múltiples pólipos. Ese pólipo, si estuviera solito ese pólipo, con un asa de polipectomía se entra con el colonoscopio y con un asa de polipectomía se le extrae y se acabó el asunto. Pero este paciente tiene múltiples pólipos. Es un pólipo, este es acá, es un pólipo pediculado porque tiene cuello. Este es sésil porque no tiene cuello y está adosado a la pared.
¿Cómo extirparlo? Muchos gastroenterólogos les infiltran adrenalina en la base para poder elevarlo y poder extirparlo. Ya les dije, son neoplásicos los adenomas. Son lesiones premalignas con potencial de desarrollar cáncer colorectal. Acuérdense de eso, por favor. El 5 a 8% da displasia severa, el 3 a 5% es carcinoma invasivo. Los adenomas pueden ser tubulares, tubulovellosos y vellosos. Los tubulares 75 al 80% son la mayoría, tubulovellosos 10 a 25 y vellosos 5 a 10. Riesgo de producir carcinoma. Aquí hay un error. El tubular es 22%, el túbulo velloso es 40% y el velloso 50%. Pregunta de examen. El que no ha ido a clase va a caer en esta pregunta porque hay un error ahí. El error es que los porcentajes están mal puestos. Ya lo había corregido, pero parece que de nuevo se ha cambiado la cosa. ¿Ya? La siguiente la tengo yo. Y los no neoplásicos, que son los hiperplásicos, los hamartomas y los inflamatorios. Los pólipos neoplásicos pueden ser tubulares, tubulovellosos y vellosos, lesiones benignas por definición con relación importante al desarrollo del cáncer, pueden ser pediculados o sésiles, y los adenomas y vellosos son generalmente más grandes que los tubulares y más frecuentemente son sésiles. Síntomas: sangrado. Pueden ser asintomáticos, puede haber sangrado, cambio de hábitos respiratorios. Una característica, cambio de hábitos intestinales. Una característica interesante es la descarga de moco. Pacientes que hacen hipocalemia y deshidratación por adenoma velloso. Ocurre más en las personas de edad. Evaluación, ¿qué vamos a hacer? Enema de vario o colonoscopía. Colonoscopía, ¿por qué? Porque nos permite hacer la biopsia correspondiente. La fibrocolonoscopía nos permite hacer hacer esta visión. Y las adenomas, su evaluación, ya hemos dicho, básicamente con colonoscopía, porque nos permite la biopsia. La secuencia de adenoma-carcinoma, muchos cánceres colorectales. Muchos cánceres colorectales, si no todos, provienen de la secuencia de adenoma-carcinoma. Muchos cánceres colorectales, si no todos, provienen de la secuencia de adenoma-carcinoma. Duración de la secuencia de adenoma-carcinoma es muy variable, en promedio de 8 a 10 años. Todos los pólipos tienen que extirparse. La polipectomía endoscópica es la edición total con histología precisa. El examen microscópico puede ser tubular o velloso, puede ser bajo o alto grado o puede haber carcinoma evidente. Los pólipos pediculados, ¿qué se hace? Polipectomía endoscópica. Repito, pólipos pediculados, polipectomía endoscópica. Pólipos sésiles, los que no tienen cuello. Si son grandes, la frecuencia histológica vellosa y alto potencial maligno produce resección colónica formal. La resección endoscópica incompleta hace que hagamos resección colónica. ¿Y los pólipos malignos cómo los tratamos? Si son malignos, como cáncer. Esta poliposis adenomatosa familiar hay que mencionarla porque hay en nuestro medio la poliposis adenomatosa familiar. Más de 100 pólipos adenomatosos en colon y recto dan diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar. Heredado de manera autosómica dominante, 100% de penetrancia, casi todos con defectos genéticos, hacen enfermedad.
uno de 10.000 nacidos vivos. Miren, 100% de penetrancia. Casi todos los que tienen defecto genético hacen la poliposis familiar adenomatosa. 1% de los cánceres colorectales, todos desarrollan cáncer si la colectomía no se realiza. Eso es importante. Podemos tener un paciente con cientos de pólipos. No hay cáncer, pero ese paciente va a ser cáncer porque es una poliposis familiar adenomatosa. Por lo tanto, ese paciente, cuando llegue a la juventud, hay que sacarle todo el colon y todo el recto porque va a hacer cáncer. Manifestaciones extraintestinales, tumores dermoides como osteomas, quistes sebáceos, se llama síndrome de Gardner. Y cuando hay tumores cerebrales más PAF, se llama síndrome de Turcot. Miren esa foto con la cantidad de pólipos que hay. Cantidad de pólipos. Síndromes polipósicos de la poliposis adenomatosa familiar, de la PAF o FAP, como quieras decirle, está en el gen APC, poliposis adenomatosa coli, en el cromosoma 5q21. La clínica es la que está ahí: sangrado, diarrea, dolor abdominal y moco. Y el tratamiento, la proctocolectomía total con mucosectomía y anastomosis al ano. Miren, ese ya tiene cáncer, esa poliposis ya tiene cáncer. Esa cantidad de pólipos que hay en esa foto. Ya les hablé del síndrome de Gardner, de Turcot. Enfermedades inflamatorias tampoco las voy a tocar mucho. En la mañana con mi alumno también hablamos un poquito nomás de enfermedades inflamatorias. ¿Por qué? Porque las van a ver en gastroenterología y rara vez son quirúrgicas. Hay ahora colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn en nuestro medio. Sí hay. Antes no había mucho. Ahora sí hay. Yo ya he visto y he operado pacientes con Crohn y con colitis ulcerativa. Son enfermedades inflamatorias inespecíficas del colon. Las poliposis, los adenomas el Crohn van de la boca al ano. La enfermedad va de boca al ano. En colitis ulcerativa abarca solamente la enfermedad de colon, recto y ano. Las dos producen buena cantidad de diarrea, inflamación inespecífica de los intestinos. El diagnóstico se hace con colonoscopía y biopsia. A veces el gastroenterólogo no puede diferenciar entre una y otra. Hay síndromes intermedios. Y el tratamiento fundamentalmente es con sulfasalacina, prednisona, corticoides. Solamente se operan los casos que se complican o aquellos casos que hay intratabilidad de la enfermedad o retardo de crecimiento en jovencitos. Entonces ya saben que estas enfermedades son raras. Yo he visto muy pocas, pero hay un poquito. Vamos a ver ahora cáncer. Cirugía laparoscópica, te lo pongo ahí para que lo tengan. Nos interesa ver cáncer de colon. Después si hay tiempo, hacemos un poquito de cirugía laparoscópica. Es grave el cáncer colorectal como causa de muerte y está aumentando cada vez el número de casos. Importante es saber hasta dónde es el colon y cuándo comienza el recto. Eso ocurre cuando ya no hay tenias.
Algunos dicen 12 centímetros de recto, otros dicen 14 centímetros de recto. El recto es colon. Algunos hablan de la eh, el borde, hablan de la identificación preoperatoria, debe darse a nivel de la tercera vértebra sacra o de la pelvis menor. Sin embargo, por convención ya se sabe que es donde se acaban las tenias, es donde está el recto. Historia natural, 50% en colon izquierdo, 25% en el colon derecho, 4 a 5% son lesiones sincrónicas. ¿Cuáles son las lesiones sincrónicas? Son aquellas que si el paciente salado tiene un tumor en el ciego, a la vez tiene un tumor en el sigmoides. Tiene dos tumores a la vez. Esas son lesiones sincrónicas. Metacrónicas son cuando un paciente tiene una lesión en el colon, en el ciego, y después de que lo han operado, pasan 2 o 3 años, tiene una lesión, aparece otra lesión en el sigmoides, es una lesión metacrónica. Ya saben cuál es la diferencia entre sincrónico y metacrónico. ¿Por qué decimos que los cánceres colónicos provienen de pólipos adenomatosos preexistentes? Hay 6 razones. Primero, la prevalencia de adenomas correlaciona bien con la de carcinomas. Hay tejido adenomatoso frecuente que acompaña el cáncer. Los adenomas esporádicos son idénticos histológicamente a los de FAP, condición FAP que es inequívocamente maligna. Los adenomas grandes desarrollan más atipia y célula y presentan anomalías cromosómicas más que pequeñas lesiones. La distribución de adenomas en el colon es igual a los carcinomas. Los adenomas se encuentran en 1/3 de todos los especímenes resecados por cáncer colorectal. Con todos estos acápites estamos concluyendo de que los adenomas producen cáncer. Esa es la incidencia del cáncer de colon y recto. ¿Cómo se disemina? En forma directa, por vecindad. Diseminación linfática, que es importante, que se va a los ganglios respectivos. Diseminación sanguínea por vía porta al hígado y al pulmón. Y diseminación peritoneal por vecindad. De etiología se habla de factores genéticos, la alimentación. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que el 90-95% de los cánceres provienen de adenomas y el 5 a 10% son hereditarios, lo cual no hemos tocado acá porque es muy complejo. Tumores hereditarios. Hay cáncer colorectal hereditario no polipósico. Eso ya es muy complejo y no es necesario que lo sepan ustedes, pero el 95% de cánceres son tumores polipoideos que vienen de pólipos y el 5 a 10% son hereditarios. Los famosos síndromes de Lynch. Acá vemos cómo crece el pólipo, cómo penetra hacia la pared del músculo y cómo hace metástasis al pulmón. ¿Cómo se presenta? El cáncer de colon derecho es anemizante. Cualquier paciente con anemia por encima de los 50, 60 años, su colonoscopía, señores. Es probable que tenga un cáncer de colon. En el colon izquierdo hay cambio del hábito intestinal, dolor abdominal cólico, sangre en heces. Ocasionalmente hay masa abdominal y fistulización. Si se pega al sigmoides va a haber hematuria, infección urinaria por fístula hacia la vejiga, va a haber fístula gastrocólica con vómito, diarrea y pérdida de peso. Y 20% ya está como enfermedad diseminada, severa pérdida de peso y dolor constante. Investigación, ¿qué le van a hacer ustedes? Hay 2 cosas importantes para la investigación. Aparte de
hemograma, hemoglobina, hematocrito, glucosa, etc. 1. Colonoscopía con biopsia. 2. Tomografía para estadiaje. ¿Correcto? Si ya tienen tomografía, nosotros en el Almenara pedimos a un paciente con cáncer tomografía de colon, de tórax, abdomen y pelvis. Y ya no necesitamos hacer placa de tórax ni ecografía abdominal. De frente pedimos un paciente con cáncer de colon o de recto, tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Para estadiaje, no para el diagnóstico, para estadiaje. Y otra cosa importante es el antígeno carcinoma embrionario, que lo voy a mencionar después, el cual sirve para seguimiento, no para diagnóstico, para seguimiento. Cirugía electiva. La resección del cáncer de colon es el único tratamiento efectivo. Ofrece real esperanza de cura en 2/3 de pacientes quienes sobreviven después de resección potencialmente curativa. La recurrencia es rara después de 4 años de sobrevida libre de enfermedad. Ahora es 3 años. Si un paciente se opera de cáncer y sobrevive 3 años, es posible que esté curado de ese cáncer ya. El cáncer de colon, hoy hay evidencia actual del valor de la quimioterapia. Hoy hay evidencia del valor de la quimioterapia en cáncer de colon, quimioterapia adyuvante, o sea, después de la operación se da quimioterapia para mejorar los resultados de la cirugía, más aún si hay ganglios positivos. Preparación para cirugía, el consentimiento informado, la historia, hemograma, electrocardiograma con riesgo quirúrgico, evaluación de la diseminación de la enfermedad con la tomografía, transfusión de pruebas cruzadas. ¿Preparamos colon? Sí, con polietilenglicol. Apunten, polietilenglicol. Es una sustancia hiperosmolar que se da por vía oral. Y hace que el paciente tenga una diarrea osmótica y limpie el colon. No lo va a esterilizar de heces, pero sí lo va a limpiar y va a bajar la carga bacteriana. Se dice que el colon derecho ya no es necesario limpiarlo, colon izquierdo sí. Es discutible, es bastante discutible. Yo sigo limpiando colon derecho y colon izquierdo con polietilenglicol. Profilaxis tromboembólica cuando es necesario. Antibiótico profilaxis es sagrada en colon. Siempre un antibiótico, contra gram negativos, sea una aminoglucosilo o una cefalosporina de tercera generación o un aminoglucósido y un anaerobio, metronidazol o clindamicina. Se da en la inducción anestésica para que el antibiótico esté circulando en sangre cuando estemos haciendo el corte. Si se contamina la herida en el momento de la cirugía, ya no será antibiótico profilaxis, porque el antibiótico profilaxis se da solamente en la inducción anestésica. Si se contamina la herida, se dará como tratamiento. La resección es esta. Acá está el colon derecho. ¿Ven mi flecha? No la ven, ¿no? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. La flecha. ¿Sí se ve? Sí. Mírenme, Sí se ve, sí se ve. este es colon derecho, colon derecho, colon derecho. El cáncer en el colon derecho se trata con colectomía derecha. Colectomía derecha.
Extirpa colon transverso, ángulo hepático, colon ascendente y ciego. Y ustedes dirán, y usted está medio loco, que el tumor solamente está en el ciego, ¿por qué voy a extirpar? ¿Por qué voy a extirpar todo el colon derecho? ¿Por qué hay que sacar los ganglios que están acá? La cirugía tiene que ser radical. La radicabilidad de la cirugía depende de los ganglios que saquemos. Tienen que ser mínimo 12 a 14 ganglios para que la cirugía sea oncológica. Miren ustedes acá entonces, ¿por qué voy a sacar hasta acá? Porque tengo que sacar, si el tumor está acá en el ciego, ¿por qué voy a sacar hasta el transverso? Porque tenemos que sacar todo el mesenterio con los ganglios correspondientes. Y una anastomosis ilio transversa. ¿Está claro? Y al otro lado hacemos una colectomía izquierda con anastomosis colorectal. También dirán ustedes, pero doctor, si el tumor solamente está en el sigmoides, ¿por qué se va usted hasta el ascendente? ¿Por qué? Porque hay que sacar todos los ganglios que están acá. Por eso es que la colectomía es radical. Colectomía izquierda radical. ¿Por qué? Porque se sacan el mesenterio con los ganglios correspondientes. ¿Está claro? La anastomosis puede ser manual, como acá en puntos separados, extramucosos, como autosuturas también. Esta, por ejemplo, es una pistola GIA que nos permite una anastomosis rapidísima con grapas de titanio, muy segura para nosotros. O una EEA con una pistola que pasa por el recto y se engancha con el ambil o cabezal que está en la zona ya sana, ya salió el tumor ahí. Metástasis operables, cuando hay 1 o 3 metástasis en un lado, se puede hacer la resección hepática correspondiente. Aunque 5 años de sobrevida en 30% de pacientes. El momento de la resección es discutible, inmediata o 3 a 4 meses después. Metástasis pulmonares también pueden resecarse cuando hay 10 en un pulmón, pero si son más de 10 ya la enfermedad está muy avanzada. Y enfermedad diseminada inoperable, esto es lo triste del asunto, estadio 4, solamente se hace quimioterapia. Ya pasó el momento del paciente y se puede hacer cirugía paliativa con discusión si es que se debe hacer o no, pero debe hacerse quimioterapia por lo menos para mejorar la sobrevida 1 o 2 años, para aumentar la sobrevida 1 o 2 años. El estadiaje patológico más importante es este estadiaje, el TNM. Acá está mejor, está más actualizado. Todo el que va a ser oncólogo o cirujano oncólogo va a tener que memorizarse todo esto. El tumor es T, los nódulos o ganglios es N y el M es metástasis. T, N, M, de acuerdo al tamaño del tumor. En el T, a más profundo, se hace más número, T2, T3, T4. El N de acuerdo al número de ganglios y el M de acuerdo a las metástasis. De acuerdo a esto, se hace la clasificación anatomopatológica con pronóstico respectivo. Y se saca el estadiaje, 0, 1, 2, 3, 4, hasta ahí. El 0 y el 1 no requieren quimioterapia. El 0, 1 y 2. El 3 requiere quimioterapia
como les dije antes, adyuvante. El estadio 3 requiere quimioterapia adyuvante. El estadio 4 ya les expliqué, solamente paliación. Objetivos: mortalidad operatoria menor del 20% para cirugía de emergencia y 5% para cirugía electiva. Infección de herida debe ser menor del 10% y la licencia en anastomosis menor del 4%. Y evaluar sus resultados personales en términos de morbilidad y mortalidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces descansamos 7 minutos y volvemos con la clase de proctología. ¿Ya se ve mi clase? A ver, delegado, ¿dónde está? No, doctor, aún no se ve. Ahora, Sí se ve, Sí, doctor. sí, ahora sí. Me falta ya, poner la pantalla completa. ya, ya, después lo ponemos. Ya, 7 minutos. Ok.
A ver, jóvenes, ¿ya estamos? Un minuto. Sí, doctor. ¿Están grabando mi clase? Delegado. Hola, doctor. Sí, ¿Están grabando? sí, doctor. Sí se está grabando. Si no, para dársela después. Porque como es tan larga, hablo rápido. Si no, para dársela después a mi alumno para que la tengan. Pero si le están grabando ya no hay problema. Si fuera posible, por favor, doctor, sí, le mandaría al compañero Paul. Ya, patología anorrectal. Abscesos y fístulas anales. La incidencia de las fístulas anales es esa. Su edad y sexo de presentación, 20 a 60 años. Fístulas anales, edad promedio 40 años. Más frecuente en el hombre que en la mujer. Y hay factores de raza, higiene personal y ocupación sedentaria y hábito intestinal. Sin embargo, no es lo más frecuente porque las fístulas anales se producen por abscesos anales. Esto dijo Einsteinhammer en el 54. Abscesos y fístulas son la misma condición, siendo el absceso la fase aguda y la fístula la fase crónica. Y ahí está la definición que es una fístula. Denota la fase crónica de la sepsis anorrectal y es caracterizada por drenaje purulento crónico o dolor cíclico asociado con reacumulación del absceso seguido de descompresión espontánea intermitente. Es la historia natural de más del 50% de abscesos, es decir, las fístulas, 50% de los abscesos producen fístula, 50% de abscesos no producen fístula. Fístula es una comunicación entre dos superficies epitelizadas, por lo general con tejido de granulación. Y la fístula anal es el tracto o cavidad que comunica el recto o canal anal con una apertura externa identificable. Usualmente hay una apertura externa, que es el orificio secundario, un tracto principal y una apertura interna que está en el canal anal, que es el orificio primario, donde estuvo el absceso que provocó la fístula. La teoría criptoglandular es la que más predomina, es decir, se forma en las glándulas anales intramusculares. Acá está lo que les decía, la teoría criptoglandular. Las fístulas anales crónicas idiopáticas son siempre el resultado del absceso glandular anal intramuscular. Eso tienen que aprenderse. Las fístulas anales crónicas idiopáticas son siempre el resultado del absceso glandular anal intramuscular. Pero un absceso agudo intramuscular no conduce inevitablemente a fístula crónica o absceso recurrente. Ya les dije que solamente el 50% de abscesos agudos van a fístula. Ahí está el esfínter externo, el esfínter interno, las glándulas anales están en esta zona. Así se distribuyen los abscesos anales. 1 es el intermuscular, el 2 es el músculo, el submucoso, el 3 es el perianal, el 4 es el isquiorrectal y el 5 es el supraelevador. Las fístulas pueden ser interesfintéricas, 45%, transesfintéricas, 30 a 40%. Supraesfintéricas 4%, extraesfintéricas 2%. Felizmente, la mayoría son interesfintéricas, porque son las más fáciles de tratar.
Después vienen las transesfintéricas, las supraesfintéricas y las extraesfintéricas. Las interesfintéricas, felizmente, son sencillas y con una simple fistulotomía se resuelven. Fístulas complejas son las difíciles de tratar. El tratamiento lleva alto riesgo de alterar continencia, son altas. El tracto cruza el 30 al 50% del esfínter externo, la transesfintérica alta, la supra y la extraesfintérica. Anterior en mujeres, la que tiene múltiples tractos, la recurrente, la incontinente, la irradiada localmente y la enfermedad de Crohn. ¿Qué es importante en una fístula? El cuadro clínico, la historia de que el paciente tiene un pequeño orificio perianal que drena y drena y drena, sin mucho dolor, pero y drena. A estos pacientes se les hace una proctoscopía, la fistulografía, discutible hacerla a estas alturas, ecografía endonal, resonancia magnética nuclear está de moda, y examen bajo anestesia para mí es lo más importante. La evaluación clínica. La historia clínica completa y el examen, incluyendo proctoscopía, es esencial para excluir cualquier condición asociada. Evaluación clínica incluye 5 puntos esenciales: localización del orificio interno, localización del orificio externo, curso del tracto primario, presencia de extensiones y presencia de enfermedades complicando. Limitación de la fistulografía ya no debe de usarse como rutina. Da muchos falsos positivos y falsos negativos. Y difícil es su interpretación. La ecografía endonal sí existe como buen método. Se le debe hacer a los pacientes que tienen abscesos para buscarlos donde están los abscesos. La resonancia magnética nuclear es para fístulas complejas, fístulas escondidas. Es el mejor examen. La resonancia magnética nuclear, y los objetivos del manejo es definir la anatomía de la fístula, drenar cualquier sepsis asociada, erradicar el trayecto fistuloso, prevenir la recurrencia y, lo más importante, preservar la continencia e integridad del esfínter. Se procede a la fistulectomía, la colocación de sedales, colgajo de avance, cola de fibrina y tapón para fístula. La fistulotomía consiste en esto de acá. En el lado izquierdo pueden ver ustedes cómo se destecha la fístula, ¿correcto? Yendo del orificio interno hacia afuera se destecha. La fistulectomía es la que está a la derecha, que ya no se debe hacer. ¿Por qué? Porque mucho tejido se lleva de encuentro. Mucho tejido, la fistulotomía. Hay una característica especial de la fistulotomía para hacerla, pero la fistulectomía, que se hacía antiguamente ya no debe hacerse. Miren la cantidad de tejido que se lleva de encuentro. En cambio, la fistulotomía, solamente este destechamiento. Ahí está la fistulotomía, se hace el destechamiento de la fístula, el curetaje de la misma y la marsupialización de la misma. Fistulectomía, ya dijimos que no se debe hacer, pero sí una fistulectomía tipo Gouraud, en la que se va a hacer por el trayecto, se va a seguir el trayecto de la fístula. Ahí está el trayecto de la fístula y se cierra el orificio primario con puntos o con un colgajo de avance endorrectal. Los sedales se usaban con mucha frecuencia anteriormente, ahora se usan menos, pero sí se usan. Un sedal es un nylon o un sedal es un nylon número 1
o una seda número 1. Un sedal es un hilo que se va a colocar en el trayecto fistuloso para producir ciertas reacciones, ¿correcto? Y en este caso se usa la fistulotomía con sedal en 2 tiempos. Se hace la fistulectomía parcial, se coloca el sedal en el trayecto remanente y después de 2 o 4 meses, 2 o 3 meses, se completa la fistulotomía. Ahí está. Cola de fibrina lo pongo para que sepa que no se usa y no sirve. Hubo un tiempo, hace 15 años, que se usaba la cola de fibrina y ha tenido muchas fallas ya. No se usa la cola de fibrina. El tapón para fístula de material biológico, su mucosa intestino de cerdo liofilizada, se usó hace 6, 8 años con mucho interés. Sin embargo, han salido trabajos que también indican que falla demasiado. Este es el tapón para fístula, cómo se tuneliza. Sin embargo, como les digo, ese tapón para fístula es un tapón que tiene mucha falla, pero sirve para pacientes con fístulas complejas. Anal es una úlcera lineal dolorosa localizada en canal anal que se extiende justo debajo de la línea dentada hasta el margen del ano. Enfermedad común, 10% de admisiones, cualquier edad, igual en ambos sexos, 90% en la línea media posterior, línea media anterior, más frecuente en mujeres. Etiología, trauma del canal anal secundario al pasaje de heces, factor inicial común. Tienen la historia de estreñimiento, no es siempre obtenida en el 10 de 25% de pacientes. El estreñimiento es la consecuencia de la fisura por temor a defecar. Establecida la fisura, hay excesiva actividad del esfínter anal interno con hipertonía, aumento de la presión anal en reposo que perpetúa la condición. Etiología, espasmo esfintérico, dolor anal. Se forma un círculo vicioso. Con dolor anal, es amor a defecar, pasaje de heces y mayor estimulación de la actividad del esfínter interno. Patología, fisura aguda, temprana, fisura crónica, después de 8 a 12 semanas. Una crónica, hay edemifibrosis, plicoma centinela o cutáneo, papila hipertrófica anal, próxima a la fisura y en la base las fibras del esfínter. Esta es una fisura anal aguda, una fisura crónica en un esquema. Ahí se ve la papila hipertrófica y el plicoma centinela. Acá hay una fisura crónica, miren ustedes cómo se ven las fibras del esfínter interno. Y esto es importante también. Las fisuras son anteriores y posteriores, más las posteriores, son más frecuentes las posteriores que las anteriores. Y cuando están a los costados, es raro que sea una fisura per se. Pensar en Crohn, colitis, sífilis, tuberculosis, leucemia y SIDA. Cuando están adelante y atrás, sí pensar en una fisura crónica anal, ¿correcto? Recuerden, a los costados, pensar en otras cosas. Casi siempre están atrás de las fisuras o adelante, en el borde anal. Clínica, dolor intenso durante la defecación, quemante, urente, que dura varias horas y después va pasando paulatinamente.
El dolor es el principal síntoma que hay. Luego el sangrado. Dolor y sangrado son características fundamentales. La historia clínica, el examen físico, la instrumentación, el poner un proctoscopio es imposible en estos pacientes. Como el examen físico es suficiente ver al paciente. Tratamiento en la fase aguda, baños de asiento, suplemento de fibra como el Psyllium, que es el metamucil, como sin anestésicos tópicos o cremas antiinflamatorias. Objetivo: romper el círculo vicioso, las heceduras, el dolor y el espasmo. Un suplemento de fibra, baño de asiento y supositorios, la curación del 44% de la fisura aguda. Hay que mencionar que el mejor tratamiento que hay es el reversible. Se ha usado como tratamiento reversible, o sea, esfinterotomía química, nitratos tópicos como el nitrato, el nitrato, bloqueadores como el nifedipino, nitiazem, toxina botulínica. Sin embargo, ninguno ha superado al tratamiento quirúrgico. Indicaciones para cirugía: presencia de dolor y sangrado, cronicidad, más de 8 a 12 semanas. Una fisura anal aguda ya se convirtió en crónica y hay que operarla. Y falta de respuesta al tratamiento médico. Técnicas quirúrgicas: esfinterotomía interna lateral es la que más se hace. Esfinterotomía interna lateral es la que más se hace. Herida es menor, disturbios funcionales menor, anestesia local o regional, incisión radial, técnica subcutánea cerrada de Notaraz, división división bajo visión directa del esfínter interno. Tiene que ser parcial, por eso la visión directa se debe a que tiene que ser parcial la sección del esfínter. División muscular medial o lateral o viceversa. Ahí está el gráfico, cómo se corta la esfinterotomía. Está cortándose la esfinterotomía. Se está cortando la esfinterotomía y se está cerrando en este caso. Y uno la cierra, la dejo abierta. Hemorroides. Ya sabemos que son estructuras sangrantes de la reacción anal producidas por los paquetes hemorroidales que hay en el ano. Pueden ser internas, que no duelen, externas, las que duelen. Etiología: son malformaciones arteriovenosas que hay a nivel del canal anal. Ahí está la posición. A las 11, a las 3 y a las 7 es donde se colocan, aparecen las hemorroides. Por lo general, ¿no? Grados 1, 2, 3, 4. 1 cuando regresan a su sitio normal. Grado 2 cuando se puja, se ven y regresan. Grado 3 cuando están externas y hay que reducirlas manualmente. Y grado 4 las que siempre están externas. Están los grados también. Síntomas: hemorragia, prolapso, secreción, irritación anal, prurito, síntomas de anemia secundaria, dolor. Exploración, inspección estática, dinámica, tacto rectal, proctoscopía y sigmoidoscopía. Manejo médico: cambiar los hábitos al defecar, dieta alta en fibra, higiene y tópicos anestésicos, esteroides, antisépticos y antibióticos. Métodos que se usan: fijación de la mucosa, son estos.
que hacen que la mucosa sea fijada alto y desaparezca porque fue a una zona de menor presión. La ligadura elástica, la esclerosis, la crioterapia y la coagulación con rayos infrarrojos. Yo hago ligadura elástica, desconozco de la esclerosis, la crioterapia y la coagulación con rayos infrarrojos. Ahí está la pistola para la ligadura de hemorroides. La pistola se llama pistola de Barrón. Como con un anoscopio y la pistola, ven ustedes acá arriba cómo se colocan las dos ligas y la pistola jala el hemorroide y dispara. Y se capturan las hemorroides con la pistola de Barrón. En 24 o 48 horas están cayendo esas hemorroides ya ligadas. Tratamiento quirúrgico cuando no responden al tratamiento médico. Las de segundo y tercer grado que no responden a fijación de mucosa, cuarto grado también son quirúrgicas, asociadas a la patología orificial. Y principios del tratamiento quirúrgico: identificación de paquetes hemorroidales, incisión triangular con base externa, piel subcutánea, incisión de paquetes, ligadura del pedículo vascular. ¿Qué métodos hay? Abierto el clásico método de Milligan-Morgan, que nunca va a pasar de moda. La variante de Obando, que es un peruano, método cerrado, el método de Ferguson, la hemorroitomía submucosa de Parks, método semicerrado de Ruiz Moreno y la técnica amputativa de Whitehead. Ahí está la hemorroitomía típico Milligan y Morgan. Cómo liga acá abajo el paquete hemorroidal. Yo no ligo el paquete hemorroidal, solamente le hago hemostasia con electrobisturí. Es suficiente porque es una vena. Entonces, acá en el lado derecho ya están viendo ustedes cómo se han cortado las tres venas y se han dejado los puentes intercelulares, que es lo más importante. Los puentes. La hemorrotomía Ferguson es cerrada. Ustedes vieron la anterior, que es la Milligan-Morgan, que se deja abierta. Acá la Ferguson se cierra. La submucosa de Parks, que no la conozco, no la he hecho. Y complicaciones que pueden haber en las hemorroides. Dolor, hemorragia, formación de tricomas. Estenosis es lo más temible. Fisura anal, incontinencia anal. Conclusiones: la ligadura está recomendada como tratamiento inicial. Esto es para el examen, Ligadura recomendada como tratamiento inicial para hemorroides de 1 a 3 grado. La hemorroidectomía da mejores respuestas, pero asociada a más complicaciones y dolor que la ligadura. La cirugía reservada a falta de respuesta. Esta es una técnica que yo he utilizado bastante, la técnica del hongo. Longo fue el que la inventó un italiano. Esas son las indicaciones y contraindicaciones. Me interesa que vean la pistola. Ahí están las hemorroides externas y hemorroides internas. Esta es la pistola, un stapler hemorroidal circular de 33 milímetros. Coloca el anoscopio, se hace una jareta a nivel de las hemorroides y se hace el disparo respectivo. Y así queda. Como ven, las hemorroides han subido de una zona de presión alta acá a una zona de presión baja en el canal anal y van a desaparecer ahí. ¿Correcto? Acá está la anastomosis que se ha hecho con la autosutura. Prolapso rectal, de tantos años que se veía el prolapso rectal. Desde 1831 es la primera publicación de prolapso rectal.
La definición del prolapso, ahí está. Prolapso simple de mucosa es cuando es radial, los pliegues son radiales. Y el prolapso completo o prosidencia cuando los pliegues son son circulares. Incidencia es más frecuente en las mujeres. Etiología ya se sabe que es una intussuscepción. No es hernia por deslizamiento, ¿ah? Es una intussuscepción. Probado por Broderick y Snellman con estudios cinerradiográficos y proctografía defecatoria. Asociado a anormalidades del fondo de saco de Douglas, asociado a excesiva movilidad y longitud del recto y sigmoides, a exagerada laxitud y atonía del diafragma pélvico, al esfínter anal débil e incontinente y al defecto de la fijación del recto. Etiología, ya la dijimos, se ve frecuentemente en pacientes dementes en hospitales psiquiátricos. Estos son los síntomas y los signos: prolapso, mucoso, moco, sangrado, estreñimiento, diarrea y urgencia, incontinencia. Signos ya son los que estamos viendo ahí. Complicaciones, irreductibilidad y gangrena, proctitis, ulceración, hemorragia y ruptura del prolapso. Investigaciones: sigmoidoscopía, enema de ovario, colonoscopía, videoproctografía, manometría, test de sensación anal, test de reflejo rectonal, electromiografía con función nerviosa, estudio de funciones colónicas. De todos ellos, solamente acá se hace la videoproctografía, colonoscopía y la manometría no rectal. Diagnóstico diferencial con hemorroides fundamentalmente. Miren ustedes, en el esquema de arriba, como no, el dedo no entra por ahí. En el prolapso rectal, el dedo sí entra por el ángulo de la hemorroides, por la debilidad de los músculos esfinterianos. Se usaba el ciclaje anal, ya no se usa, no sirve para nada. La operación de Delarme es la operación que yo hago. Se hace la resección de la mucosa, se reseca toda la mucosa, se aplica la muscular y se cierra. Otras operaciones que hay, rectopexias. Muchos consideran que las rectopexias son los exámenes, eh, son los técnicas de elección. Sí, es cierto, para muchos es aceptable eso. Las técnicas de rectopexia es promontofijación o rectopexia, es lo mismo. Se abre el abdomen o por vía laparoscópica, se abre el peritoneo y se zumbe el recto y se le fija al promontorio. Ahí está la operación de Pemberton y Stacken, que es una rectopexia. Esta rectopexia es la de Kutait con puntos. Con malla posterior también se hace. Una esponja de Ívalo, un alcohol polivinil y con una operación de Orloy. Ventajas de la rectopexia abdominal y operaciones perineales. O sea, las operaciones pueden ser de dos tipos: abdominales y operaciones perineales. La abdominal tiene baja recurrencia. Desventajas es que es una operación de anestesia general, hay que hacer reparación abdominal, riesgos de licencia si hay anastomosis, infección de material protésico si es que se pone, estreñimiento intratable a veces y trastornos urinarios y sexuales. La rectopexia abdominal tiene la característica de tener la rectopexia perineal, perdón, no hay operación abdominal bajo anestesia regional, estancia corta hospitalaria, mínimo dolor operatorio, recurrencia alta, es su problema, la recurrencia.
riesgos de licencia y urgencia al defecar. Ya sabemos que la rectopexia se debe hacer en la mayor cantidad de pacientes, pero se puede hacer la disección pélvica en hombres jóvenes, el delorme, y también en ancianos se puede hacer el delorme. Cáncer de recto llano. El cáncer de recto puede presentarse de forma local o locorregional o diseminado usualmente al hígado. La tomografía preoperatoria y la palpación operatoria no siempre demuestran pequeñas metástasis ocultas en hígado. Metástasis ocultas responsables de la muerte en los siguientes 5 años. Objetivos de la cirugía de cáncer de recto: la resección completa del tumor. La radioterapia sí es importante acá, pero no como en colon, que la radioterapia se da después de la cirugía. Acá se hace neoadyuvancia, se da antes de la cirugía. La excisión total del mesorrecto es una parte importante de la cirugía del cáncer de recto. Hay que sacar todo el mesorrecto, ¿por qué? Porque ahí están los ganglios. Ahí están los ganglios. Miren esa figura, me interesa que vean esta de acá, para que se justifique ampliamente la excisión total del mesorrecto o total mesorrectal excision. Se observó que debajo del tumor había restos ganglionares positivos para cáncer. Por lo tanto, se decidió que la cirugía de cáncer tendría que incluir todo esto, el mesorrecto. El mesorrecto. El profesor Hellingles fue el que ideó la excisión total del mesorrecto. Y eso no ha cambiado. El mesorrecto es lo que se debe hacer siempre. Siempre, hasta la fecha, siempre se hace la excisión total del mesorrecto como manejo del cáncer de recto. Esa es pregunta de examen también. El rol de la radioterapia, les dije antes, puede ser adyuvante o terapéutica, adyuvante preoperatoria para tumores móviles más resecables, cirugía luego de la radioterapia. Esta sería neoadyuvante. ¿Ya? La de colon es coadyuvante, porque se hace después de la cirugía. No es adyuvante, es coadyuvante. Y la cirugía y en cáncer de recto es neoadyuvante. Estas son las técnicas que se hacen: resección abdominoperineal u operación de Miles. Se puede hacer excisión local, procedimiento de preservación de esfínteres y procedimientos laparoscópicos. Esto es lo mismo que les puse antes para hacer la excisión total del mesorrecto en cualquier instancia. Vean cómo acá se sueltan las aletas del recto y el tumor sube hacia arriba y permite hacer una resección mejor, más fácil, más rápida. 2 centímetros es la distancia distal que debe dejarse libre como margen distal. La operación de Miles es bastante radical. Se saca el sigmoides, todo el canal anal y los esfínteres, los elevadores del ano, la grasa isquiorrectal, colon sigmoides, vasos hemorroidales, ventélicos inferiores, parte del plenio pélvico. Se remueve el recto con un abordaje abdominal y perineal. Por eso es que se llama resección abdominoperineal o operación de Miles, porque se entra por abdomen y se entra por recto. El paciente queda con su colostomía definitiva. La excisión local es muy rara en nuestro medio porque
es difícil encontrar tumores pequeños, ¿correcto? Y tumores de T2 ya hay 17.9 de compromiso de ganglios, por lo tanto, solamente puede hacerse excisión local a los T1. Ahí está la excisión local. Y preservación de esfínteres se usa la técnica del doble grapeado. Puede ser manual y de la técnica del doble grapeado. Ahí está el tumor y ahí están dos grapas, dos engrampadoras cortando el recto con la finalidad de sacar el tumor. Esta es la guía del cáncer de recto. Así como hay guía para el cáncer de colon, hay guía para el cáncer de recto. Diferente a la de colon, por supuesto. T de tumor, N de ganglios o de nódulos y M de metástasis. Con eso se hace el TNM. El TNM puede ser estadio 1, 2, 3 y 4. Estadio 1 no se hace nada después de la cirugía. Estadio 2 y 3, antes de la cirugía, se debe hacerse radioquimioterapia. Radioquimioterapia, ¿correcto? Se hace radioquimioterapia, estadio 2 y 3. Y después, 12 semanas después de la radioquimioterapia, se hace la cirugía. Por eso que se llama neoadyuvante. Estadio 4 ya les dije a ustedes, pues que lamentablemente solamente cirugía paliativa o solamente cirugía de quimioterapia para que mejorar la sobrevida. Son los algoritmos que el que quiere ser cancerólogo va a tener que aprenderlos. Y para acabar, cáncer de ano. El cáncer del conducto anal y del margen anal o ano son infrecuentes, menos del 5% de los cánceres colorectales. Histología más frecuente, esto recuérdenlo siempre, es el carcinoma epidermoide. ¿Por qué les digo que es el carcinoma más epidermoide importante? Porque es radiosensible. El carcinoma epidermoide es radiosensible. Otras histologías menos frecuentes, el melanoma, el adenocarcinoma, el Payet y el Bowen. Recuerden, el carcinoma epidermoide es el más importante por su frecuencia y porque puede ser curado un 80% con radioquimioterapia. El epidermoide hay ligero predominio en el canal anal en la mujer, en el hombre en el margen anal, incremento en porcentaje de hombres con cáncer de conducto anal, homosexuales, bisexuales o con condilomas anales. ¿Por qué? Porque los condilomas anales hacen transformación maligna. Y los carcinomas epidermoides anales y genitales HPV, papilomavirus humano, 16 y 18 tienen infección viral sostenida y son precursores de malignidad. Presentación, enfermedad local o locorregional, detección en estadio temprano es importante, lesión T4 avanzada con metástasis a distancia ya es muy tarde, el anamnesis y examen clínico importante, biopsia de lesión sospechosa para diagnóstica, tomografía para ver los ganglios, plaquetoras para ver la enfermedad metastásica, hacemos de preferencia ya una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, como les dije, colonoscopía, enema varitado de patología colónica, prequirúrgico completo, y acá está lo importante, tratamiento. Quimioterapia, radioterapia con dosis bajas y quimioterapia con 5-fluoracilo y mitomicina. 3000 centigrados en radioterapia. Curación 80%.
Yo tengo varios pacientes, no muchos, pero varios pacientes que han tenido cáncer anal que se les ha hecho radio y quimioterapia y se han curado. Cirugía solamente si hay falta de respuesta al tratamiento no quirúrgico. Si no responden a la radioquimioterapia, se hace la cirugía. El adenocarcinoma es malo. El adenocarcinoma es la extensión hacia abajo del carcinoma rectal primario. Es primario del canal anal, epitelio cilíndrico de glándulas anales, en ancianos y mujeres, dolor perianal, edema y hemorragia, diagnóstico, biopsia. Tratamiento, resección abdominoperineal, operación de Miles. Melanoma es malo. El melanoma es malo, sea axilar, sea anal, sea de cualquier parte del organismo, el melanoma es malo. Es tan malo que no da, pues, que es resistente a la quimio y radioterapia. Resistente a la quimio y radioterapia, el melanoma. La resección abdominoperineal controla la enfermedad local y elimina los ganglios mesentéricos. Hay que hacer vaciamiento ganglionar. Y duración de la sobrevida promedio es menor de 2 años. Con metástasis a distancia, solamente 6 meses. Miren qué malo es el melanoma. Sobrevida global a 5 años, menor del 20%. Pocos casos de sobrevivimiento a largo plazo. Pocos casos de sobrevida a largo plazo. Por eso les digo que el melanoma es malo en cualquier parte. Resistente a radioquimioterapia y en la cirugía los resultados son muy discutibles. El vaso celular es el de la superficie iluminada que se presenta en la unión dermoepidérmica. Se ve más frecuentemente en zonas de piel expuesta al sol, por eso le decía iluminadas, pero también se puede presentar en la región anal. Su metástasis es rara y su resección y la recidiva local se hace la reexcisión. La enfermedad de Bowen es el carcinoma pavimentoso intraepidérmico de crecimiento lento. Es el carcinoma in situ. Progreso o carcinoma invasivo menor del 5%. En ancianos da esos síntomas: prurito, ardor, hemorragia, lesión, placa parda crónica como diagnóstico. Tratamiento, excisión local y si recidiva se hace la reexcisión. Payet es la enfermedad perianal extramamaria, en las glándulas apocrínicas intraepidérmicas que hay en el ano. Sin tratamiento, adenocarcinoma de ganglios apocrinas. Esa es la edad de frecuencia. Tratamiento, excisión amplia. Y las resecciones avanzadas está indicada la resección abdominoperineal. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Justo hemos acabado, faltando 5 minutos para ver si hay preguntas. Doctor, una pregunta. En caso de hemorroides, Sí, si dime. si el número de hemorroides, por ejemplo, se encuentra 3, ya sea grado 2 o 3, eso va a variar en elegir la técnica, si primero de frente cirugía o una ligadura elástica, si hay varios hemorroides. La ligadura elástica se hace para hasta 2.º grado. Algunos médicos hacen hasta 3.er grado. Yo las de 3.er grado las opero porque hay mucha recidiva. Y no hago más de 3 paquetes hemorroidales, porque si no se produce estenosis anal. ¿Correcto? Solamente opero 3 paquetes. Si hay más paquetes, los ligo cuando estoy operando. Porque si haces más de 3 paquetes y no dejas puentes de piel, vas a producir estenosis que es bien fregada. ¿Correcto? Ah, ya, doctor, solo hasta 3 nomás se puede operar. Solo hasta 3, no más de 3 paquetes deben hacerse.
¿Otra pregunta? Ya, doctor, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, muchas gracias. Estamos en contacto con mi alumno de práctica, ¿ya? Hasta luego. Ya, Hasta luego, doctor, doctor. muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.